Vamos a continuar con unos ejemplos adicionales de esta técnica de solución de ecuaciones lineales utilizando el método de suma y resta. Entonces recuerden que el método de suma y resta tiene como objetivo en su primera etapa cancelar alguno de los dos términos. ¿Cómo los vamos a cancelar? Recuerden que alinearlos, las incógnitas, las x con las x y y con las y, o las variables que sean correspondientes. No necesariamente tienen que ser x y y. Entonces ya está acomodado aquí esta expresión y ahora lo que buscamos es manipularlas al mismo tiempo de forma que los coeficientes se cancelen. En los casos anteriores, como había simetría, es decir, como era el mismo coeficiente, por ejemplo aquí que tuviéramos un menos 3, se cancelaba de forma directa y podíamos hacer la operación sin hacer ninguna manipulación. En otros ejemplos que vimos, solamente era necesario multiplicar una de las dos. En este caso, como nos podemos dar cuenta, ninguno de los dos coeficientes en las variables que tenemos aquí es el mismo. Entonces ahora vamos a tener que multiplicar las dos y tenemos que buscar que tenga el signo opuesto para que se pueda cancelar. Entonces vamos a tomar esta primera expresión y tengo varias opciones. Puedo empezar cancelando las x o puedo empezar cancelando las y. La forma que ustedes decidan para ir cancelando las incógnitas es exactamente la misma. Voy a trabajar cancelando las x, por ejemplo. Entonces la primera expresión la voy a multiplicar por 2 y la segunda expresión la voy a multiplicar por menos 3. Vamos a ver ahorita por qué. Entonces ahora se convierte de la siguiente forma. Tenemos aquí lo siguiente, multiplicamos, recuerden, el 2 va multiplicando a todos. Esto es el postulado distributivo. Tenemos entonces aquí 6x menos 10y. Esto va a ser igual a 19 por 2. Esto es 38, de esta forma. Y ya tenemos la primera multiplicación. Después vamos a multiplicar el menos 3 por estos tres elementos que tenemos acá. Entonces ahora pues es exactamente lo mismo y lo puse menos 3 porque es el inverso que tenemos aquí, lo va a convertir en el inverso aditivo. Entonces tenemos menos 6x y luego menos por menos se hace positivo, sale más 12y y esto va a ser igual a, vamos a hacer la operación aquí, tenemos aquí 3 por 16, tenemos aquí 3 por 16, tenemos aquí 48 menos 48. Entonces ya tenemos ahora sí ya nuestras dos expresiones manipuladas. Ahora lo que sigue es que vamos a hacer suma y resta. Hicimos esta operación de esta forma para poder cancelarlo este primer elemento. Entonces ahora lo que sigue ya nada más es sumar los siguientes elementos. Tenemos aquí menos 10y más 12y. Tenemos entonces aquí que esto es 2y. Esto va a ser igual a 38 menos 48. Aquí va a ser menos 10. Esa es la resta que tenemos en este caso. Y ya por último vamos a quitar este 2 que está aquí multiplicando a la y, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces y va a quedar igual a menos 10 dividido entre 2, menos entre más sale negativo y y es igual a menos 5. Entonces este es el resultado para y. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir este valor acá arriba. Vamos a meter este valor a cualquiera de las dos. Puede funcionar con cualquiera de las dos. Ahora voy a trabajar por la segunda y vamos a obtener lo siguiente. Entonces vamos a tener la siguiente expresión: 2x menos 4. Voy a abrir espacio. Aquí es donde voy a sustituir mi valor que acabo de encontrar. Va a ser igual a 16. Entonces el valor que acabo de encontrar aquí es menos 5. Entonces ya tenemos esta expresión y procedemos a resolverla. Entonces ahora tenemos aquí 2x más 20. Entonces aquí recuerden, es menos por menos, esto es positivo. Esto es igual a 16. Este 20 pasa para el otro lado, tenemos 2x, esto es igual a 16 menos 20. 2x, esto es igual a 16 menos 20, esto es menos 4. Y ahora aquí tenemos nuevamente este 2 te está multiplicando, pasa dividiendo y tenemos que x va a ser igual a menos 4 dividido entre 2. Menos entre más, esto es negativo y el resultado es 2. Recuerden que en los ejercicios de la tarea se los estoy pidiendo en orden alfabético. El primer resultado, digamos que este sería el resultado 4.1 y este sería el 4.2.
Entonces es la forma que hay que meter los resultados de forma alfabética. Siempre les pregunto primero por el término X y después les pregunto por el término en Y. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a comprobarlo. Aquí ya terminamos el ejercicio, pero si tenemos dudas de nuestras cuentas, entonces lo que podemos hacer es hacer la comprobación, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a sustituir estos valores aquí en la primera expresión. Vamos a evaluar esta que tenemos aquí. Entonces tenemos 3, voy a abrir un espacio, menos 5, voy a abrir otro espacio. Esto va a ser igual a 19. Entonces esto es la primera expresión. Vamos a meter los valores que tenemos acá para nuestras incógnitas. Entonces esto es menos 2 y después tenemos aquí menos 5. Esos son ya los resultados que tenemos. Haciendo ahora la multiplicación tenemos lo siguiente, tenemos aquí entonces más por menos, esto va a ser igual a menos 6, menos por menos es más, esto es más 25, esto va a ser igual a 19, menos 6 más 25, esto es 19, 19 es igual a 19 desde luego, y concluimos entonces que esto es correcto. Tenemos que comprobar las dos, entonces ahora vamos a ir con la segunda expresión, y tenemos que hacer nuevamente la comprobación del segundo elemento. Entonces ahora vamos a probar la segunda expresión. Tenemos aquí esto es 2 multiplicado por menos 2 menos 4 multiplicado por menos 5. Esto nos tiene que dar igual a 16. Haciendo entonces la multiplicación tenemos aquí menos 4. Menos por menos es más. 4 por 5 es 20. Esto es igual a 16. Menos 4 más 20. Esto es 16. Esto es igual a 16. Entonces, como satisface a las dos ecuaciones al mismo tiempo, sabemos que el punto de cruce es en menos 2, menos 5. Entonces, estas son las coordenadas donde se cruzan estas dos líneas que tenemos acá. Entonces, ya tenemos la confianza de que este es el resultado 4.1 y este es el resultado 4.2. Recuerden, vamos a meter esto a la plataforma en orden alfabético. Vamos a ver un siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo, si se fijan, aquí ya no está acomodada mi sistema como lo habíamos visto en las secciones anteriores. Recuerden que tenemos que tener de forma ordenada las X en la misma columna y las Y en la siguiente columna. Pudiéramos pensar que están en la misma columna, pero aquí noten que la Y está del otro lado de la igualdad. Mis dos expresiones lineales tienen que tener exactamente la misma simetría. Entonces, antes de proceder a hacer alguna manipulación multiplicando por algún coeficiente, tengo que poner las dos expresiones en el mismo formato. Entonces, este menos 5 que tenemos aquí lo voy a pasar para acá, pasa sumando, y las expresiones me quedan de la siguiente forma. 4x más 5y, esto va a ser igual a 21. El número sin incógnita queda entonces del lado derecho. Del lado izquierdo entonces tenemos la siguiente expresión, 15x menos 7y, esto va a ser igual a 11. Entonces ya tenemos aquí nuestra expresión acomodada, y ahora sí vamos a ver de qué forma podemos manipular este par de expresiones para poder cancelar un término. Recuerden que es lo que estamos buscando con este método de suma y resta. Entonces aquí podemos cancelar primero las x. Tendríamos que ver la forma de multiplicar la primera expresión. Por ejemplo, la pudiéramos multiplicar por 15. Esta la podemos multiplicar por 15. Y esta otra expresión la pudiera multiplicar por menos 4. Aquí ya pudiéramos tener esa combinación. O aprovechando que ya tengo un signo negativo ahí, puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar y para cancelar esta expresión que tenemos en este lado. Entonces, para cancelar eso, lo que nosotros podemos hacer es multiplicar ahora por 7 y esta de aquí la voy a multiplicar por 5. Si se fijan, los signos automáticamente ya vamos a tener uno positivo y uno negativo. Entonces empezamos y vamos a multiplicar nuestras dos expresiones y tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que el 7, recuerden, multiplica a todo, no nada más a un solo elemento. Y tenemos aquí entonces lo siguiente, tenemos 28x más 35y, esto va a ser igual a, después 21 por 7 son 147, esa es la multiplicación que tenemos en este caso. Ya para la primera expresión ya tenemos
nuestra multiplicación por 7. Después vamos a multiplicar la expresión de abajo por 5. Entonces 15 por 5 son 75x, es la multiplicación de esta primera parte. Y después tenemos menos 35, y ese es 7 por 5, esto es negativo. Y después tenemos aquí 11 por 5, esto es 55. Si se fijan, aquí ya no hubo necesidad de multiplicar por otros factores diferentes, y aquí en automático se cancelan estos dos. Ahora vamos a hacer entonces las operaciones. Tenemos 28 más 75. Entonces tenemos aquí 103x, aquí vamos, no es necesario que se ponga este 0. Y después tenemos aquí 147 más 55. Entonces aquí de este lado va a ser 202. Nuevamente, ahora lo que sigue es quitarnos este 103, se está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces tenemos que x va a ser igual a 202 dividido entre 103. Aquí esta calculadora me da la opción de simplificar 202 dividido entre 103. Vamos a ver si se puede simplificar. Esto, bueno, no se puede simplificar y se queda entonces de esta forma. Recuerden que en la plataforma no me va a aceptar el quebrado. El quebrado solamente lo estoy trabajando aquí para efectos de comprobar. Entonces tenemos aquí esto, y lo que vamos a meter a la plataforma va a ser 1.96. Con un par de decimales es suficiente. Entonces este va a ser el resultado, digamos, del ejercicio 5.1, es la intersección en X. Pero hay que recordar que para efectos de mi comprobación voy a trabajar con mi quebrado. Entonces ahora lo que sigue es que voy a sustituir y voy a trabajar con el quebrado en alguna de las dos expresiones que tengo aquí arriba. Entonces voy a sustituir en cualquiera de las dos. Voy a sustituir en la primera, voy a sustituir esto aquí, y tenemos lo siguiente. Tenemos aquí 4, abro paréntesis, ahí voy a meter mi variable, más 5y, esto va a ser igual a 21. Entonces aquí va a ir el valor que acabo de encontrar para la x, que es 202 dividido entre 103, y ya tenemos esta expresión. Ahora nada más hay que multiplicar. Vamos a hacer esto de esta forma y lo tenemos de esta manera. De aquí tenemos 808 dividido entre 103 más 5y, esto va a ser igual a 21. Este quebrado lo voy a pasar para el otro lado. Tenemos 5y, esto es igual a 21 menos 808 dividido entre 103. Ahora hacemos este quebrado. Si ustedes no quieren hacer esto en quebrados, están en su libertad de hacerlo sin necesidad de hacer quebrados, que pueden hacerlo con expresándolo el número tal cual como lo estamos viendo aquí en decimal. Pero bueno, lo estoy haciendo en quebrado para preservar precisión. Entonces tenemos 5y, esto va a ser igual, ponemos esto de esta forma, 103 por 21, vamos a hacer la operación. Tenemos aquí 103 por 21. Entonces aquí arriba me va a quedar 2163 menos 808. Entonces esto va a ser 5y, esto va a ser igual a, esto lo voy a restar, menos 808, esto va a ser 1355 dividido entre 103. Ya nada más por último vamos a pasar dividiendo nuestro 5 y va a pasar dividiendo a 103, o sea, está multiplicando, pasa aquí abajo multiplicando a 103, entonces y va a ser igual a 1355, tenemos de esta forma, dividido entre, aquí vamos a poner 5 multiplicado por 103, entonces es lo que tenemos aquí abajo, son 515. Vamos a ver si esto se puede simplificar. Vamos a poner aquí en la calculadora dividiendo 1355 dividido entre 515. Aquí efectivamente sí se puede simplificar. Noten que estoy dándole clic a este botón que tenemos en la calculadora para poder expresar este quebrado de una forma un poco más simplificada. Entonces este quebrado simplificado es 271 dividido entre 103. Esto nos va a ayudar bastante más adelante al momento de simplificar, de hacer nuestra comprobación. En la plataforma lo que tenemos que meter es 2.63, eso es lo que vamos a meter en la plataforma. Entonces esto es el resultado 5.2.
Para comprobar entonces, recuerden que lo que voy a hacer es que voy a utilizar los quebrados. Voy a utilizar este que tenemos aquí. Entonces ya vamos a comprobar este par de sistemas y con eso vamos a concluir este ejercicio. Entonces fíjense que regreso a las expresiones originales. No importa si yo hubiera utilizado la expresión en donde cambié mis menos 5y hacia el lado izquierdo, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a poner aquí 4, voy a abrir aquí un paréntesis, esto va a ser igual a menos 5 multiplicado por lo que valga y más 21. Noten que aquí entonces también la igualdad se tiene que mantener. Tenemos aquí entonces aquí arriba 202 dividido entre 103 y del otro lado tenemos y que es 271 dividido entre 103. Entonces vamos a hacer aquí nuestra operación. Tenemos aquí este 1. De este lado entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 4 por 202. Esto va a ser 808 dividido entre 103. Esto va a ser igual a... Del otro lado lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a obtener 5 por 271. Entonces tenemos aquí que esto es negativo. Tenemos aquí 1355 dividido entre 103 más 21. Entonces vamos a seguir haciendo esta operación. Tenemos 808 dividido entre 103. Esto va a ser igual a, voy a ponerlo de esta forma, 103 menos 1355 más, y aquí va a ser 21 por 103. 21 por 103. Entonces aquí vamos a tener más 2163. 2163 le voy a restar 1355. Y aquí tenemos aquí arriba esta fracción que tenemos aquí, 808. Entonces aquí tenemos 808 dividido entre 103. Esto va a ser igual a 808 dividido entre 103. Entonces, como tenemos la misma fracción de los dos lados, es decir, se satisface mi igualdad, entonces quiere decir que esto es correcto. Vamos a hacerlo ya para concluir con la segunda expresión, para poder determinar ya mi validez en ambos sistemas. Vamos a sustituir entonces mis valores en la segunda expresión. Tenemos aquí 15, abro paréntesis, menos 7, abro otro paréntesis, esto va a ser igual a 11. Lo que voy a meter en los paréntesis, recuerden, son los valores que encontré para mis incógnitas que están de este lado. Tenemos entonces para la x 202 dividido entre 103. Y tenemos aquí 271 dividido entre 103 también. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Tenemos aquí esta primera parte. Recuerden, esto es una multiplicación de quebrados. Aquí vamos a completarlo. No es necesario ponerle ese 1. Pero bueno, viene de ahí. 15 por 202. Entonces aquí en este primer quebrado me queda 3030. 3030 dividido entre 103. Luego menos. Tenemos aquí 7 multiplicado por 271. Y aquí es 1897 dividido entre 103. Esto tiene que ser igual a 11. Vamos a hacer entonces la operación. Aquí tenemos el mismo divisor, 103. Y vamos a poner esto de esta forma. Voy a poner 3030 menos esta operación que fueron los 1897. Aquí tenemos entonces 1133. Tiene que ser igual a este 11. Entonces aquí vamos a ver 1100, vamos a poner la división, 1133 dividido entre 103. Aquí si se fijan, pues bueno, es 11, es igual a 11. Desde luego entonces esto fue correcto. Entonces ya tenemos la comprobación para mis dos valores de x y de y. X entonces tenemos que es el resultado 5.1 y esta y es el resultado 5.2. Recuerden, los pido esto de esta forma. Recuerden, en la plataforma hay que resolver estos dos quebrados. No me acepta la sintaxis de los quebrados, hay que meter esto en decimal. Lo estoy haciendo aquí en quebrados para poder preservar toda la precisión y poder obtener los resultados exactos. Si hubiera utilizado los resultados con decimales, entonces yo tendría una aproximación. O sea, aquí hubiera obtenido a lo mejor
10.94 por ejemplo, pues esto sería aproximadamente 11. ¿Por qué? Por los decimales que estaría cortando. Como no perdí precisión, eso es lo que ganamos al momento de utilizar quebrados. Entonces con esto terminamos este ejemplo. Vamos a ver un último ejercicio. Ya por último, en este caso que vamos a ver el día de hoy, las expresiones están en un orden que no es el que queremos. Recuerden que queremos nuestras incógnitas acomodadas en la misma columna. Entonces tenemos que manipular un poco antes de trabajar y vamos a hacer lo siguiente. Aquí del lado izquierdo recuerden que necesitamos nuestras incógnitas X y Y. Y del lado derecho necesitamos los números, las variables, nuestras constantes libres. Entonces vamos a quitar este 25 que tenemos aquí, va a pasar al otro lado sumando. Tenemos 2x más 9y, esto va a ser igual a 25. Después, en este segundo caso, vamos a acomodarlo de esta forma. Tenemos menos 10x. Aquí este que tenemos aquí está restando, pasa para el otro lado sumando, más 8y. Y el 16 no debería de estar ahí, vamos a pasarlo al otro lado, pasa restando, menos 16. En este caso tenemos la ventaja de que solamente hace falta manipular una de las expresiones. Si multiplico esta por 5, entonces aquí va a aparecer el 10 que hace falta para poder cancelarlo y tener nuestro inverso aditivo. Pudiera multiplicar de otra forma para obtener las 10, pero es más sencillo trabajarlo de esta forma. Entonces multiplicando el 5 por estos tres elementos que tenemos aquí arriba, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 10x más 45y, esto va a ser igual a 125. En la parte de la segunda expresión va a quedar igual, menos 10x más 8y, esto va a ser igual a menos 16. Hacemos esta operación y lo que queríamos era cancelar esto, ese es el objetivo de este método. Tenemos aquí 45 más 8, esto va a ser igual a 53y. Esto va a ser igual a 125 menos 16, 125 menos 16, esto va a ser igual a 109. Entonces y va a ser igual a 109 dividido entre 53. Este va a ser nuestro primer resultado. Recuerden que esto no lo va a aceptar la plataforma, entonces tenemos que poner el resultado 109 dividido entre 53. Entonces el primer resultado va a ser 2.051. Vamos a dejarlo de esta forma. Pero recuerden que para efectos de comprobación aquí en nuestros procedimientos voy a utilizar los quebrados. Esto recuerden que lo hago para preservar precisión. Entonces vamos a trabajar este quebrado y lo voy a sustituir en cualquiera de las dos. Lo voy a sustituir en estas de las expresiones que ya tengo trabajadas. Y tenemos lo siguiente, 2x más 9, abro paréntesis, esto va a ser igual a 25. Entonces vamos a sustituir lo que encontré como el valor de y. El valor de y entonces podemos darnos cuenta que es 109 dividido entre 53, es lo que tenemos en esta parte. Y vamos a hacer la multiplicación. Tenemos aquí esto que es 2x más 9 por 109. Entonces tenemos aquí 981 dividido entre 53. Esto va a ser igual, aquí tenemos 3. Esto va a ser igual a 25. Esto va a pasar para el otro lado restando. Entonces tenemos 2x. Esto va a ser igual a 25 menos 981 dividido entre 53. Entonces aquí tenemos 53 multiplicado por 25. 53 por 25. Nos va a quedar lo siguiente. 2x va a ser igual a 1325 menos 981 dividido entre 53. Entonces este 2 aquí está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, multiplicando al 53. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, x va a ser igual a, vamos a restar aquí arriba, 981 y tenemos 344 dividido entre 2 por 53. Esto lo vamos a simplificar, nos podemos dar cuenta que aquí esto va a ser 2 por 53. Esto lo podemos simplificar. Si esta operación que tenemos acá arriba la divido entre 2, vamos a hacerlo de esta forma, divido entre 2, vamos a tener que x va a ser igual a 172 dividido entre 53.
es otra forma de trabajarlo. Lo que hice fue que nada más dividí esto de esta forma y el 53 lo dejé sin hacer nada. Entonces aquí tenemos esta proporción 172 dividido entre 53. Esto no se puede simplificar más, se queda de esta forma y lo que meteríamos a la plataforma sería 3.24. Ese sería nuestro resultado, bueno, 25, redondeándolo de forma correcta a 2 decimales. Entonces, eso es lo que tenemos, esto es lo que meteríamos a la plataforma. Recuerden, 3.25 es el resultado 6.1 y 2.051 es el resultado 6.2, porque recuerden que estamos pidiendo que los resultados se ingresen a la plataforma de forma alfabética. Entonces primero las X y luego las Y. Lo que vamos a hacer ahorita entonces es que vamos a comprobar estos dos quebrados que tenemos aquí para ver si se satisfacen las dos expresiones. Podemos comprobar con las expresiones originales o con las expresiones modificadas, es indistinto siempre y cuando la igualdad se respete. Voy a sustituir entonces los valores en mis expresiones originales. Entonces vamos a sustituir, tenemos aquí 2, abro paréntesis para meter mi primer elemento, más 9, abro otro paréntesis, menos 25, esto me tiene que ser igual a 0. Aquí entonces vamos a sustituir estos valores de las incógnitas que acabo de encontrar. Entonces tengo 172 dividido entre 53 y para Y tengo 109 dividido entre 53. Entonces vamos a hacer la operación. Aquí tenemos esto, bueno, se puede poner de esta forma y vamos a multiplicar 2 por 172. Entonces aquí arriba tengo 344 dividido entre 53, más tenemos después 9 por 109, 109, esto nos va a dar 981 dividido entre 53, menos 25, esto tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a hacer la operación. Aquí primero vamos a hacer el quebrado. Entonces tenemos aquí 344 más 981. Entonces tenemos aquí arriba 1325 dividido entre 53. Esto menos 25 tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a hacer esta operación. 1325 dividido entre 53, perdón. Entonces tenemos aquí 53. Esto da 25. 25 menos 25, esto es igual a 0, 0 es igual a 0, entonces esta primera expresión tiene esta validez. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar metiendo estos valores que tenemos acá. Ahora la segunda expresión, ahora voy a sustituir aquí. Vamos a hacer entonces esa segunda sustitución. Tenemos entonces aquí menos 10, aquí vamos a poner el valor de X, más 16, esto tiene que ser igual a menos 8 por lo que valga el valor de Y. Vamos a meter entonces aquí nuestros valores. Tenemos aquí que para la X es 172 dividido entre 53. Y para Y tenemos que es 109 dividido entre 53. Hacemos la multiplicación. Aquí tenemos esta expresión. Tenemos menos, es menos por más, queda negativo. Menos 1720. Eso es lo que tenemos para multiplicando por 10. 53. Más 16, esto tiene que ser igual a menos, entonces del otro lado tenemos lo siguiente, tenemos 8 por 109, del otro lado tenemos 872 dividido entre 53, esto vamos a ponerle un 1 aquí. Vamos a hacer entonces el quebrado del lado izquierdo, tenemos lo siguiente, menos 1720, más tenemos 16 por 53, 16 por 53, tenemos aquí 848 dividido entre 53, esto tiene que ser igual a menos 872 dividido entre 53. Vamos a hacer la operación entonces de este quebrado. Tenemos menos 1720 más 848. Entonces, si se fijan, aquí tenemos menos 872 dividido entre 53. Esto es igual a menos 872 dividido entre 53.
Entonces, como tenemos que la igualdad nuevamente se respetó para nuestro segundo caso, ya damos aquí por correctos nuestros resultados que obtuvimos en nuestras variables. Entonces quiere decir que estos números que tenemos acá efectivamente son correctos. Recuerden que aquí tenemos que meter a la plataforma su forma decimal, o sea, vamos a tener que hacer estas operaciones, y esto va a ser el ejercicio 6.1 y esto va a ser el ejercicio 6.2. Entonces con esto concluimos esta serie de ejercicios. Más adelante vamos a ver otras combinaciones ya para concluir esta unidad.